Hoy no viniste a escuchar fórmulas repetidas ni a coleccionar frases motivacionales que se evaporan al primer contratiempo. Viniste a encender una certeza en el cuerpo, a aprender cómo una práctica interna meticulosamente guiada puede convertir tu presencia en un recuerdo que late bajo la piel de otra persona sin que tengas que empujar, perseguir o rogar. Quiero que te imagines durante un instante ese segundo exacto en el que él despierta con una inquietud que no sabe explicar, como si una mano invisible tocara a la puerta de su pecho y no lo dejara empezar el día hasta escucharte, hasta sentirte, hasta verte, y que te preguntes si es posible provocar esa reacción sin un solo mensaje, sin un solo gesto hacia afuera, únicamente ajustando la forma en que respiras, sientes y organizas tu energía en un momento muy específico del amanecer. Si te quedas conmigo, no te voy a dar promesas vacías. Voy a guiarte paso a paso hacia un método completo, una secuencia interior que aprenderás a repetir hasta que se vuelva parte de ti. Y lo más importante, te mostraré la pieza silenciosa que todos pasan por alto y que hace que todo lo demás funcione de verdad. Hay algo que nadie te dijo con suficiente claridad. No es la cantidad de atención que pones en alguien lo que lo acerca, sino la calidad de la vibración desde la que esa atención nace. Cuando vibras desde la carencia, tu mente envía señales de urgencia que el cuerpo del otro percibe como presión, incluso a kilómetros de distancia. Cuando vibras desde la presencia, tu campo se vuelve un imán tranquilo que invita sin invadir y despierta memorias emocionales sin decir una sola palabra. Entre esos dos mundos hay un puente, y ese puente es un estado fisiológico y emocional que puedes aprender a inducir en minutos si sigues un orden preciso, porque la atracción profunda no responde a discursos perfectos ni a estrategias de exhibición, responde a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que tu respiración le susurra al sistema nervioso, y eso, por fortuna, se entrena. Imagina por un momento que mañana abres los ojos antes que el sol, te sientas en silencio, y en vez de hundirte en pensamientos que se atropellan, encuentras un pulso sereno que baja por tu pecho, un ritmo que equilibra la mente y calma los hombros, y que a partir de ahí enfocas una emoción concreta, limpia, sin ansiedad, como si encendieras una lámpara adentro cuyo brillo no necesita gritar para iluminar. Ese brillo, cuando se sostiene durante unos minutos con intención, no se queda contigo, se extiende, como lo haría una melodía suave que alguien reconoce a lo lejos, sin saber por qué le resulta familiar. No es magia, no es superstición, no es control sobre nadie. Es biología emocional dirigida. Es la ciencia humilde de estar en ti de tal forma que el otro lo siente sin que tengas que tocarlo. Y en un momento cercano al final de este proceso te voy a enseñar cómo sellar esa lámpara para que no se apague al salir al mundo, para que no se deshaga con la primera notificación del día. Porque lo que activa la respuesta no es un pico de emoción pasajera, es una frecuencia sostenida con calma. Sé que vienes de historias donde lo diste todo y recibiste casi nada, de conversaciones que se secaron de un día para otro, de promesas que jugaron con tu esperanza y de silencios que te rompieron por dentro. Por eso no voy a pedirte fe ciega. Voy a pedirte algo mucho más poderoso. Disciplina breve y constante. Minutos contados, respiraciones contadas, emociones seleccionadas con precisión y una secuencia de cierre que convertirá lo que sentiste en un sello interno imposible de imitar desde la ansiedad. Porque si te doy el final ahora, si te revelo la pieza clave sin que tu cuerpo haya aprendido primero a calmarse, lo convertirías en una urgencia más, en un intento acelerado que termina saboteándose solo. Y yo no estoy aquí para inflarte de expectativas. Estoy aquí para darte un mapa que funcione cuando el impulso baje, cuando la mente dude, cuando la soledad muerda y quieras correr a escribir. Ese es el momento en que una práctica verdadera te sostiene. Quiero que imagines 2 escenas futuras. En la primera, tú sigues como hasta ahora. Despiertas con el teléfono en la mano, repasas conversaciones antiguas, buscas señales donde no las hay,
Escribes y borras, respiras a medias. Pasas la mañana colgando tu autoestima de algo que no controlas. Y al caer la tarde estás agotada sin haber avanzado 1 centímetro hacia ti. En la segunda, abres los ojos y tu primer acto del día eres tú, tu respiración, tu pecho, tu decisión de sostener una emoción precisa durante un par de minutos en el punto más vulnerable del inconsciente. Y sales de ese breve ritual con una certeza callada que se queda contigo como un perfume. No cambias el mundo en media hora, pero cambias la forma en que el mundo te responde. Y sí, también la forma en que él reacciona. Porque cuando tu campo deja de gritar necesidad y empieza a transmitir descanso y dirección, el cuerpo del otro lo nota antes que su mente. Y ese es el principio de cualquier vuelta genuina. En este camino hay un detalle que te va a ahorrar meses de frustración. No necesitas que él comprenda lo que sucede para que funcione. La mente racional siempre llegará tarde a lo que el cuerpo ya decidió. Y cuando trabajas de manera correcta, lo que decides no es que vuelva hoy, sino cómo quiero sentirme cuando esté. Y ese diseño emocional es el que su sistema nervioso reconoce como refugio. Por eso esta práctica no se trata de manipular el exterior, sino de entrenar el interior hasta que el exterior se vea obligado a reorganizarse. Y ese reordenamiento, que a ojos de otros parece casualidad, se vuelve común cuando tu coherencia se convierte en hábito. No te prometo milagros instantáneos. Te prometo una curva ascendente que no depende del clima, ni de su estado de ánimo, ni de tus ganas de rendirte. Porque el método se mantiene incluso cuando tú flaqueas. Y cada amanecer te ofrece un nuevo lienzo donde volver a pintarte desde cero. Te voy a hablar con absoluta transparencia. La pieza más valiosa de todo esto, ese ajuste microscópico que transforma una buena intención en un efecto concreto, no la vas a recibir hasta el final, no porque quiera retenerte, sino porque tu cuerpo necesita merecerla, comprenderla, estar listo para sostenerla. Entregar esa llave demasiado pronto es como poner un motor de avión en una bicicleta. La gran paradoja es que, cuando llegues a ese tramo, ya no sentirás la urgencia de usarla desde la ansiedad, porque habrás construido el estado que la vuelve inevitablemente eficaz. Y entonces, sí, cuando la apliques, el resultado no será un chispazo momentáneo, sino un giro de compás que ordena tus días. Esa es la promesa que te hago, no un truco. No un atajo, sino un cambio de base que puedes repetir cuando lo necesites, hoy, mañana y la semana que viene, incluso si todo afuera parece igual. Antes de entrar de lleno en la mecánica, te voy a pedir un compromiso pequeño y concreto. Durante los próximos minutos, respira conmigo como si cada palabra tuviera peso. Como si cada imagen que tu mente proyecta fuera un pétalo que cae al agua y formara ondas. No te pelees con los pensamientos. No intentes controlarlos. Solo permite que se asienten al ritmo de tu pecho. Lo que vamos a hacer en las siguientes partes es construir la plataforma emocional y fisiológica sobre la que descansa la técnica completa. Y luego, cuando esa plataforma esté firme, te llevaré a través de la secuencia cronometrada, incluyendo el instante exacto donde la señal se imprime con más fuerza en el inconsciente. Y el gesto mínimo que la sella para que no se evapore. Te lo repito para que tu mente lo ancle. Iremos por capas. Y la última capa, la más delicada y poderosa, será tu recompensa por haber llegado hasta el final con calma. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen imposibles de olvidar mientras otras se disuelven aunque se esfuercen, la respuesta está en la huella emocional que dejan, no en la intensidad con la que se exhiben. Una huella se crea cuando existe coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que el cuerpo expresa sin palabras. Y esa huella no aparece por accidente. Aparece porque alguien aprendió, aunque no lo supiera explicar, a ordenar su interior en un momento del día donde la mente cede el control y el corazón marca el compás. Vamos a enseñarle a tu cuerpo ese lenguaje. Vamos a convertirlo en una segunda naturaleza. Y cuando lo logres, no solo entenderás por qué él reacciona como reacciona,
entenderás por qué tú, por fin, no necesitas que reaccione para estar bien. Ahora sí, colócate ahí donde estés, ajusta la postura, suelta la mandíbula, afloja los hombros y permite que este inicio sea una declaración silenciosa de quién decides ser desde hoy. No voy a correr, no voy a atropellarte con conceptos. Voy a entrar contigo en una profundidad práctica que muchos evitan porque exige honestidad y constancia, pero que te devuelve algo que nadie puede quitarte: el control sobre tu propio estado. Y cuando eso pasa, todo lo demás cambia de lugar por sí solo. Antes de mover un solo músculo más, necesito que entiendas que todo lo que vamos a hacer a partir de ahora descansa sobre una idea que parece obvia, pero rara vez se vive con rigor. Tu estado interno es la causa y no el efecto. Y cuando tratas tu estado como la causa, el resto de variables empieza a obedecer de maneras que la mente apresurada califica de casualidad. Por eso esta parte es un marco, un encuadre psicológico y fisiológico, que no se queda en teoría bonita, sino que te enseña a cambiar el lugar desde donde miras para que, sin cambiar el escenario, cambie la obra. Y para lograrlo voy a pedirte que concedas algo que tal vez te cueste. Aceptar que lo que has hecho hasta ahora con ansiedad, urgencia y persecución no falló por falta de amor ni de intención. Falló porque tu cuerpo estaba diciendo lo contrario de lo que tu boca pedía. Y en esa incoherencia se pierde la señal. Se filtra el deseo por grietas. Se deshace el magnetismo. Imagina entonces que, por un momento, suspendes todo juicio y te sientas frente a esta práctica como si fuera la primera vez que te hablas con honestidad. Como si tuvieras el privilegio de reescribir la manera en que despiertas, respiras, piensas y decides. Y que ese privilegio no te lo da nadie, te lo das tú. Porque lo único verdaderamente tuyo es el modo en que organizas tu energía al amanecer. Y eso, precisamente eso, es lo que cambia el resto. Cuando hablo de marco mental, no estoy invitándote a pensar en positivo, ni a negar lo que sientes. Te estoy pidiendo que elijas deliberadamente el punto de partida desde el que vas a operar cada mañana. Que dejes de entrar al día desde la carencia y entres desde la construcción. Y para eso necesitamos una definición operativa de dos palabras que has escuchado 1000 veces. Y quizá no has diferenciado con claridad: intención y emoción. La intención es el mapa que dibujas con la mente. La emoción es el combustible que enciendes en el cuerpo. Si tu mapa dice paz, seguridad, admiración, complicidad, pero el combustible que prendes es ansiedad, miedo, urgencia, entonces avanzas con el pie en el freno. El motor se ahoga y el viaje se convierte en un círculo. Vuelves al mismo sitio y declaras que nada funciona. Por eso en esta parte anclamos un principio inviolable para las siguientes. Nunca vamos a usar imágenes, recuerdos o deseos si antes no hemos cambiado el combustible. Primero el estado, luego la escena. Primero el cuerpo coherente, luego la mente enfocada. Porque al revés no solo no prende, te quema, te deja vacía y te hace pensar que necesitas más intensidad cuando lo único que faltaba era orden. Quiero que vuelvas un segundo a esa sensación de despertar con la mente corrida y el corazón comprimido. Como si apenas abrieras los ojos algo te empujara hacia el teléfono y te dejara a merced de una oleada de pensamientos que no elegiste. Ahora contrasta esa escena con otra donde te sientas, cierras los ojos, dejas que la gravedad haga su trabajo, que los hombros caigan, que la mandíbula se afloje, y que una primera exhalación larga te saque del modo supervivencia. En esa exhalación ya empezó el cambio, porque el sistema nervioso reconoce la señal de que aquí no hay amenaza inmediata, de que puede bajar el volumen del cortisol y darle permiso a tu atención de volverse más amplia, menos reactiva, más dueña de su foco. Y en ese estado empieza a ser posible algo que en la urgencia era impensable. Elegir qué emoción quieres firmar para tu día, porque las emociones de la mañana no son meros visitantes, son contratos que tu cuerpo firma con tu futuro. Cuando eliges ansiedad, firmas un contrato de vigilancia y agotamiento. Cuando eliges presencia,
Firmas un contrato de dirección y magnetismo, y aquí está la belleza del método que estamos construyendo. No necesitas pasar horas para cambiar el contrato. Bastan minutos precisos si los haces con exactitud. Tal vez te preguntes por qué insistimos tanto en el amanecer y no en cualquier otra hora. Y la respuesta, sin palabras técnicas sobrantes, es que en esa franja hay una rendija neurológica, un pasillo silencioso entre el sueño y la vigilia, donde la guardia del ego está a medio vestir, donde el filtro con el que sueles desviar la emoción está más delgado, donde el cuerpo está más dispuesto a aceptar una instrucción nueva. Si entras por esa rendija, con prisa la cierras. Si entras con claridad, la atraviesas. Por eso este marco mental que estamos sellando es más que una explicación. Es una postura ante ese pasillo. Entrar sin violencia, entrar sin hambre, entrar sin ruego. Entrar con la certeza de que eres tú quien define el tono y no lo que el día te lance. Y aquí quiero que hagas un acto de memoria breve. Recuerda un instante de tu vida en el que te hayas sentido absolutamente a cargo de ti. Puede haber sido pequeño, una caminata, un examen, un abrazo, da igual. Lo importante es que el cuerpo recuerde que sabe estar entero y que cuando está entero, no necesita colgarse de nadie para sentirse en casa. En este punto, quiero revelarte una razón más profunda por la que este marco mental es imprescindible antes de cualquier técnica. Sin él, cada paso que des hacia la práctica se contaminará con el viejo hábito de usarla como un atajo para apagar la ansiedad. Y aquí hay una verdad dura y liberadora a la vez. Si intentas atraer desde el miedo a perder, multiplicas la sensación de pérdida. Si eliges construir desde la gratitud por lo que ya eres, multiplicas la sensación de pertenencia, y esa diferencia, que parece semántica, es lo que el otro percibe aunque no sepa nombrarlo. Algunos lo llaman carisma, otros lo llaman paz. En términos simples, es una vibración que el cuerpo del otro identifica como refugio sin presión. Y hacia los refugios auténticos, el ser humano regresa aunque tarde, aunque se enrede, aunque lo niegue, porque todos buscamos, debajo de las historias, un lugar donde descansar sin culpa, un fuego manso donde volver a aprender a respirar. Y cuando el marco mental que estás adoptando se vuelve tu casa, esa casa empieza a emitir señales que el otro reconoce incluso con los ojos cerrados. Te pido que imagines una escena de los próximos días. Al terminar esta parte y antes de entrar en la práctica formal de respiración y anclaje de la siguiente, te ves a ti misma observando, solamente observando, cómo reaccionas frente a cada estímulo. Un mensaje que no llega, una nota que te recuerda algo pendiente, una imagen que te dispara nostalgia, y que en cada una de esos pequeños impactos, tu primer gesto sea un regreso a tu eje, no como un acto heroico, sino como el movimiento natural de alguien que ha empezado a habitarse. En ese retorno cotidiano se forja la fibra invisible que después, al amanecer, sostiene la técnica sin que se quiebre. Porque si solo anclas en el ritual pero te desfondas durante el día, conviertes la práctica en un paréntesis. Y lo que buscamos aquí es continuidad. Una línea que no se rompe, una estabilidad que se expande. Y no te preocupes si al principio sientes que te sales de tu centro muchas veces, porque cada regreso vale por 2 salidas. Cada regreso es una declaración de pertenencia. Cada regreso instruye al sistema a que tu hogar eres tú. No puedo dejar fuera un aspecto que tal vez te sorprenda por lo simple que suena y por lo decisivo que es en su efecto. La manera en que te hablas por dentro, el tono, la temperatura de tu diálogo interno, es la primera habitación que pisas al despertar. Puedes entrar a un cuarto helado de reproches o a un cuarto templado de dirección, y no hablo de mentirte ni de disfrazar realidades. Hablo de elegir frases que no te tiren de la cuerda hacia el abismo, sino que te recuerden que eres capaz de sostenerte. Una forma de autodirección que no busca excitarte, busca centrarte, porque la excitación sin dirección es fuego que se come a sí mismo. En cambio, la calma decidida es brasa que calienta todo el día. Y con esa brasa vas a encender la imagen emocional en las partes que vienen. Esa brasa va a ser el combustible que evite que confundas deseo con necesidad. Esto que te digo es vital.
El deseo muere si lo atas a la urgencia. Florece si lo enlazas a la suficiencia. Y la suficiencia no es no me importa, es me importo lo suficiente como para no perderme. A partir de aquí, el puente está tendido, y necesito contarte cómo vamos a caminarlo para que no te pierdas ni te adelantes. Primero consolidaremos el estado con una respiración consciente, que no es un algoritmo frío. Es un lenguaje corporal que tus células entienden sin traducción. Luego fijaremos ese estado con un gesto físico y una palabra que harán de ancla portátil, para que a lo largo del día puedas volver al eje en segundos, y no necesites rituales interminables. Después, construiremos la imagen emocional correcta, no una fantasía proyectada desde el hambre, sino un recuerdo o una visión depurada desde la plenitud, capaz de despertar en el otro el eco de algo vivido y amado. Y cuando todo eso esté en su sitio, llegaremos a los segundos de oro, ese tramo en el que la práctica se imprime con fuerza en el tejido más profundo de tu memoria, y por resonancia en la suya, y ahí, solo ahí, te entregaré la pieza silenciosa que convierte un buen proceso en una experiencia imposible de ignorar. Para que sientas que este marco mental no es humo, déjame adelantarte de forma velada una historia que veremos más adelante con detalle. Alguien como tú, cansada de ciclos de ansiedad, dejó de empujar hacia afuera y empezó a sostenerse adentro. Al tercer amanecer, notó que el impulso de revisar el teléfono había caído a la mitad. Al quinto se encontró trabajando con foco sin la nube densa de dudas. Al séptimo, sin haber escrito nada, recibió un mensaje inesperado, no de súplica ni de orgullo, sino de curiosidad suave, y entendió que la vida no le pedía más esfuerzo, le pedía mejor orden, y cuando se lo dio, la vida y él respondieron. No te lo cuento para prometerte un calendario exacto, te lo cuento para que veas el patrón. La realidad externa no fue el disparador fue el estado. Por eso, si te regalas la paciencia de construirlo en serio, si no conviertes esta parte en una lectura apurada, sino en una decisión somática, vas a notar señales internas antes de ver señales externas. Y esas internas valen más, porque no dependen de nadie, y sin embargo, lo cambian todo. Hay una objeción que tal vez está asomando en tu mente, y quiero honrarla sin combatirla. Podrías pensar, pero yo ya medité, yo ya respiré, yo ya hice visualizaciones. Y te creo. Lo que te propongo aquí no es repetir lo mismo con otro nombre. Es cambiar el orden y la intención del proceso completo. Dejar de usar técnicas como pastillas para el dolor y empezar a tratarlas como entrenamiento de base. La diferencia es abismal. Una pastilla busca acallar un síntoma. Un entrenamiento busca construir una capacidad. Y lo que vamos a construir es la capacidad de elegir tu frecuencia y sostenerla sin quebrarte, cuando algo no salga como imaginabas. Si logras eso, no solo tendrás más probabilidades de provocar el efecto de «no puedo sacarte de mi mente», también tendrás, y esto es más grande, la libertad de estar bien aunque el resultado tarde. Y esa libertad, paradójicamente, es lo que más atrae. Porque nadie quiere un vínculo que lo ahogue. Todos queremos un vínculo que nos deje respirar más profundo. Este es el momento de hacer un pacto pequeño entre tú y tú. Hasta el final de este video, serás leal a tu proceso y no a tu prisa. Cada vez que sientas que quieres llegar ya al secreto. Recuérdate que el secreto sin base es arena en los dedos, que la impaciencia ha sido tu vieja maestra y que hoy estás graduándote a otra clase de poder. Uno que no depende de acelerones, sino de firmeza. Y con esa firmeza vamos a entrar en la práctica, pero antes de cruzar esa puerta, cierra los ojos un segundo. Ni siquiera necesitas verme, solo escucha y permite que estas palabras se conviertan, desde ahora, en el primer ladrillo de un hábito que va a sobrevivirte. Porque no se trata de ganar una llamada, se trata de recuperar tu casa y encender un fuego que te acompañe pase lo que pase. Antes de enseñarte la secuencia completa que sellará tu presencia al amanecer, vamos a entrar juntos en el primer terreno donde la mente cede y el cuerpo toma el mando.
porque sin esta base cualquier imagen, recuerdo o intención se convierte en humo. Y lo que quiero que experimentes ahora es la fuerza silenciosa de una respiración que no persigue nada, y sin embargo, lo ordena todo. Así que colócate donde estés con la columna erguida pero sin rigidez. Siente el peso de tu cuerpo sobre el asiento o el suelo. Permite que los hombros caigan apenas, que la mandíbula se afloje como si soltaras una llave que tuviste apretada demasiado tiempo. Y lleva la atención a un punto cálido en el centro del pecho, como si allí viviera una brasa mansa que empieza a tomar aire. Y ahora, sin forzar, inhala por la nariz como si pudieras respirar a través de ese punto, y no de los pulmones, dejando que el aire entre con la suavidad de una marea que no discute con la orilla. Y exhala un poco más largo que la inhalación, hasta que sientas que la exhalación limpia rincones a los que no llegabas. No cuentes aún, no midas, solo permite que el cuerpo recuerde su propio ritmo, ese ritmo que la urgencia había cubierto con capas de ruido. Y quédate unos segundos en este vaivén, mirando desde adentro cómo el pecho se hace más amplio. Y la mente, sin que se lo pidas, baja el volumen. Porque cuando la respiración recupera su dignidad, la mente entiende que no tiene que salvarte, solo acompañarte. Ahora vamos a darle una forma precisa a ese vaivén para que se vuelva una puerta repetible, una que puedas abrir incluso cuando sientas que no hay salidas. Y para eso te voy a invitar a dibujar con el aliento un pequeño arco invisible entre el corazón y la cabeza. Inhala a través del pecho contando a un ritmo cómodo que podría ser 4 o 5 tiempos. Sostén una pausa mínima en la cima que es más un susurro que un bloqueo. Y suelta el aire contando 1 o 2 tiempos más que en la inhalación, como si la exhalación quisiera despedirse de una preocupación con cortesía pero con firmeza. Y mientras haces esto, dirige una mirada blanda a tu interior. No persigas pensamientos, no los eches. Deja que pasen como pájaros, porque tu trabajo no es el cielo, tu trabajo es el clima, y el clima hoy lo define tu pecho. Y si por un instante dudas de si lo estás haciendo bien, vuelve al cuerpo y pregúntale, ¿se siente más amplio? ¿Se siente menos urgido? ¿Puedo descansar un poco en mí? Y cada vez que respondes sí, aunque sea pequeño, un circuito invisible se repara. Un hilo nervioso deja de vibrar al rojo. Un pedazo de ti recupera su lugar. Y con ese lugar recuperado, la práctica que viene después ya no cae en vacío. Cae en suelo fértil. Quiero que añadas ahora una pieza diminuta y decisiva que convertirá esta respiración en un interruptor que podrás accionar en cualquier momento del día, sin que nadie lo note. Lleva tu mano derecha al centro del pecho y la izquierda al abdomen, como si rodearas con tu propio abrazo el templo que estás despertando. Y mientras inhalas, siente cómo la mano del pecho sube 1 milímetro y la del abdomen la acompaña. Y al exhalar, permite que ambas desciendan como quien baja una vela encendida para protegerla del viento. Y en el instante en que la exhalación cruza el punto medio, susurra por dentro, sin voz. 2 palabras que serán tu llave maestra. Ya está. No lo digas como un conjuro vacío. Dilo como un reconocimiento corporal, como si tus células afirmaran en coro que la paz no es una promesa de mañana, es una postura que eliges ahora. Y cada vez que esa frase interna coincida con la salida del aire, verás que se enciende una coherencia dulce que alinea tus bordes. Y esa alineación es percepción para el otro antes que idea. Es un olor emocional que se reconoce a distancia. Y lo más hermoso es que no es exhibición, no es performance. Es una verdad que se respira, y las verdades que se respiran no necesitan demostrarse, se sienten. Vamos más hondo porque sé que puedes sostenerlo. Deja que el aire siga su ciclo y lleva ahora, poco a poco, el foco hacia una cualidad del corazón que quieres firmar para el día. Puede ser gratitud, puede ser ternura, puede ser calma amorosa. Elige una sola para no dispersar el pulso y comienza a evocarla sin fabricar imágenes todavía. Solo la temperatura, como si calentaras agua para un té y supieras el punto exacto en el que no hierve pero abraza la taza. Y cuando esa temperatura aparezca,
por pequeña que sea. Dóblala con la exhalación. Que no se dispare en euforia ni se achique en frío. Sostén el medio, porque el medio es el terreno del magnetismo real, la emoción elevada sin torbellino, el latido que invita sin invadir. Y si notas que el cuerpo quiere correr hacia la fantasía o la lista de pendientes, vuelve a la mano sobre el pecho, al gesto del abdomen, al ya está. Y repite el ciclo varias veces hasta que el reloj de adentro se asiente en un compás que podrías reconocer con los ojos cerrados cualquier día de tu vida. Y ese compás, te lo prometo, será el mismo que usarás en los minutos de oro antes del amanecer, donde la guardia cae y tu firma energética se imprime con más fuerza. Ahora, para que este patrón quede tatuado en tu sistema y no dependa de condiciones perfectas, vamos a practicar un micro desafío dentro de la misma respiración. En una de las exhalaciones, imagina que caminas por un pasillo de pequeños detonantes. La memoria de una conversación tensa, el eco de un silencio que dolió, la sombra de un miedo a ser olvidada. Y observa cómo, al cruzarlos, la vieja costumbre querría llevarte a hiperventilar pensamientos. Pero tú, con la mano en el pecho y la otra en el abdomen, mantienes el pulso. Extiendes la salida del aire un tiempo más y repites, ya está. No como resignación, sino como soberanía. Y cuando el cuerpo comprenda que incluso frente a esos detonantes puede conservar el compás, habrá aprendido la lección que libera. No necesitas que el exterior se ordene para estar ordenada. Y cuando estás ordenada, el exterior, con su propio ritmo y en su propio tiempo, empieza a moverse distinto. Esa es la magia sin magia de este trabajo, que no pide permiso, se ofrece, y por eso no obliga, atrae. Quiero anticiparte la razón por la que este anclaje somático será tu mejor aliado cuando elevemos la práctica al instante crítico de la mañana. El cuerpo aprende por repetición y sensación, no por discursos, y si hoy firmas con tu respiración el contrato de calma dirigida, mañana el cuerpo recordará dónde sentarse sin que tengas que domesticarlo a gritos. Y esa memoria es oro cuando estés a segundos de entrar en el estado en que el otro está más permeable. Porque llegarás sin hambre, llegarás sin deuda, llegarás con un cuenco lleno que no derrama. Y un cuenco lleno no pide, ofrece. Y el ofrecimiento silencioso que generan un pecho sereno y una mente clara, se siente como hogar. Y hacia el hogar se vuelve sin que hagan falta atajos, porque el descanso, cuando es verdadero, no compite, convoca. En este punto quizá tu mente quiera saber cuánto tiempo exactamente debes sostener este ciclo para que empiece a notarse dentro y fuera. Y aunque te daré cronometraje fino más adelante, ahora quiero que sientas una métrica viva que no depende de segundos, depende de señales. La señal 1 es que el aire empieza a parecer más amplio de lo que entra por la nariz, como si el pecho respirara en 4 direcciones. La señal 2 es un leve ablandamiento detrás de los ojos, como si miraras el mundo sin fruncirlo. La señal 3 es una energía tibia que baja por el esternón y afloja la cintura. Si esas 3 aparecen, aunque sea en intensidad baja, ya cruzaste el umbral donde la mente deja de empujar y la emoción deja de gritar. Ese es tu punto de arranque para todo lo que viene. Y si un día tardas más en llegar, no lo tomes como fracaso, tómalo como clima. Hay días de viento, hay días en calma. Tu trabajo es sostener el faro, no controlar el mar. Ahora quiero que unifiques todo lo anterior en un pequeño rito sin nombre. Inhala por el pecho mientras tu mano escucha. Exhala más largo y susurra. Ya está. Siente la brasa de la emoción elegida expandirse sin prisa. Repite 3, 5, 7 ciclos hasta que el compás se vuelva tuyo. Y al final de la última exhalación, guarda un segundo de silencio tan pleno que por un instante parezca que el mundo entero cabe en él. Ese segundo es el preludio del sello que aprenderás después. Es el lugar donde caben todas tus versiones, y ninguna estorba, donde el pasado deja de tirar y el futuro deja de empujar. Y tú, en el centro, entiendes que estás lista para dirigir tu cine interno con la clase de claridad que no se negocia, porque la claridad no grita, ilumina.
Para que sientas la potencia de lo que estás despertando, te voy a contar, sin abandonar este pulso, un destello de una historia que veremos en profundidad más adelante. Alguien que llegó aquí con el pecho acostumbrado a correr detrás de respuestas. 3 amaneceres después, notó que la respiración ya no era un esfuerzo sino un refugio. 5 días después, descubrió que la frase «ya está» había dejado de ser una idea para convertirse en postura. Y en la tarde de ese 5.º día, sin cambiar nada afuera, un antiguo silencio se quebró con un mensaje que no pedía, ofrecía, y entendió que el mundo había olido su calma. Y que el mundo, cuando huele calma, se acerca, no porque tú empujes, sino porque tu campo dejó de repelerse a sí mismo. Y esa es la diferencia entre buscar validación y emitir presencia. La validación consume, la presencia nutre, y lo que nutre, vuelve. Quédate un instante más aquí. Vuelve a inhalar por el pecho. Exhala más largo. Siente las manos como testigos. Repite tu ancla interna. Y mientras el cuerpo memoriza, deja que tu mente sepa que este será tu punto cero en cada práctica. Que aquí vuelves cuando el día te quiera sacar del eje. Que aquí encenderás la lámpara antes de pintar cualquier imagen, porque la imagen que pintes sin esta luz se verá a oscuras. Y una imagen a oscuras asusta. En cambio, con esta luz, la imagen se convierte en camino. Y ese camino no asusta, guía. Ahora que tu respiración ya aprendió a sostenerse sin temblar y que tu cuerpo reconoce el lugar al que vamos a regresar cada amanecer, vamos a encender la primera imagen viva, la más delicada y poderosa, la que no grita para ser escuchada, sino que toca para ser sentida. Y lo haremos con una precisión que te protegerá de la trampa más común. Usar la fantasía como escape, en vez de usar la memoria emocional como puente. Porque aquí no vamos a inventar un futuro ansioso ni a programar una película que provoque más hambre. Aquí vamos a recuperar una textura real que el sistema nervioso conoce, respeta y busca cuando está listo para descansar. Y para lograrlo, quiero que entres conmigo a un cuarto sin objetos, donde lo único que existe es tu aliento suave, el peso de tus manos y una brasa tibia en el centro del pecho. Y desde ahí vas a llamar a una sola escena. No una colección de momentos, no una cronología, una sola escena donde hubo verdad sentida entre ustedes. Puede haber sido brevísima, incluso silenciosa. Un cruce de miradas que suspendió el mundo, un abrazo que bajó una armadura, una risa que limpió el miedo. Elige esa hebra con cuidado porque esta hebra será tu hilo conductor. Y cuando la encuentres, no la mires desde afuera como si fueras espectadora. Entra en la escena como quien vuelve a su casa después de un viaje largo y reconoce el olor, la temperatura del aire, la altura del techo, la luz que entra por una ventana que quizá no existía, pero que tu memoria coloca para que puedas ver. Y quédate ahí sin prisa, sin narración mental, permitiendo que el cuerpo recuerde lo que sintió, no lo que quiso sentir, no lo que espera repetir, lo que de verdad sintió en esa coordenada exacta. Deja que los detalles aparezcan como lo haría una fotografía que lentamente gana nitidez. No intentes controlarlos. Solo observa cómo tu corazón te entrega imágenes que tal vez habías olvidado por protegerte del dolor. La textura de una camiseta, el olor tibio de una tarde, la vibración de una carcajada, la presión suave de una mano. Y en la medida en que esos matices vuelvan, busca el punto en que el pecho se expande sin la punzada de la nostalgia, porque si duele te fuiste al pasado para perderte, no para anclar. Y lo que queremos es anclar una cualidad, no reverenciar una historia, y esa cualidad tiene nombre propio en tu cuerpo. Puede sentirse como ternura sin lástima, como calma con calor, como interés sin tensión. Y cuando la ubiques, no la aprietes para que no se vaya. Sosténla como sostendrías agua en las manos, con borde y con permiso, y deja que la respiración la acompañe, que en cada exhalación se asiente un poco más abajo, como si cayera a la tierra de tu abdomen y desde ahí enraizara, porque lo que no arraiga no perdura. Y nuestra tarea es que perdure sin esfuerzo, que se vuelva base y no pico,
que sea firme sin tornarse rígida, que sea suave sin volverse blanda. Verás que en algún momento la mente querrá asomar con preguntas. ¿Y si no vuelve? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Y tu trabajo, sin pelear con esas voces, será volver al gesto que ya conoces, mano en pecho, mano en abdomen, exhalación más larga, ya está. Y al volver, pedirle a la escena un solo favor: que te entregue la temperatura de la emoción que viviste y no la expectativa de repetirla. Porque la expectativa empuja y la emoción auténtica convoca. Y cuando convocas desde una emoción verdadera, sin disfraz y sin sobreactuación, el cuerpo del otro puede reconocer la resonancia como si escuchara a lo lejos una melodía que amó y que creía perdida. Y ese reconocimiento no es un truco, es biología poética. Es el modo en que dos sistemas que ya se conocieron pueden volver a orientarse hacia el mismo norte sin mapa. Y si sientes la tentación de subir el volumen para que te oiga más fuerte, recuerda que aquí no estamos amplificando ruido, estamos afinando una frecuencia que se recibe en silencio, porque el subconsciente no responde a gritos, responde a coherencias. Ahora, mientras sostienes esa imagen, vas a permitir algo que cambia el juego y que casi nadie practica por miedo a soltar el control. Te vas a salir de tu propio punto de vista y, sin abandonar tu cuerpo, vas a percibir esa misma escena como si miraras desde sus ojos por un segundo. No para invadirlo, no para manipular, solo para recordar que aquella vez él también respiró distinto, que sus hombros cayeron, que su mirada se ablandó, que su voz bajó medio tono, que hubo en su sistema un micro descanso que tu presencia autorizó. Y en cuanto lo veas, devolverás la mirada a tu pecho para grabar una certeza que nos va a acompañar todo el proceso. Tú no necesitas empujar a nadie a estar contigo. Necesitas recordar el tipo de presencia que genera descanso. Porque hacia el descanso todo ser humano vuelve. Incluso cuando tarda, incluso cuando no lo entiende. Y eso es lo que estás cincelando ahora mismo en el aire, entre tú y el mundo. Una huella de descanso que no mendiga, que no negocia, que no se pierde. Y cuando esa huella se vuelva clara, aunque sea por un instante, te pido que la sientas como si fuera el timbre de tu casa, único, inconfundible, imposible de copiar por alguien que aún vibra en urgencia. Permite que esta escena dure lo que dure, pero no la arrastres. Deja que se resignifique en tu cuerpo hasta que el recuerdo ya no sea pasado, sino cualidad presente. Y en el momento en que sientas que puedes abrir los ojos y esa cualidad permanece, habrás entendido el núcleo de esta parte. Que la imagen emocional correcta no es una postal para llorar, es un molde de temperatura para hornear el día. Y cuando el día toma esa forma, sabes que lo que piensas, lo que dices y lo que haces sale con el mismo aroma. Por eso no hace falta ir a buscar atención. La atención llega como huele el pan recién hecho. Llega porque el aire lo trae, y tú no estás parada en la puerta esperando. Estás adentro alimentando el fuego para que no se apague cuando cambie el clima. Porque cambiará, y no importa. Has aprendido a encenderlo cada mañana con una maestría que nadie puede arrebatarte. Quiero que avances ahora un paso que le da a esta imagen la capacidad de proyectarse sin esfuerzo. Vas a asociarla a un gesto mínimo del mundo físico que puedas repetir de manera natural a lo largo del día. Puede ser tocar el borde de una taza antes de beber, apoyar los dedos en el marco de una puerta antes de cruzar, ajustar con cariño un anillo en tu mano, no importa cuál. Importa que ese gesto sea tu recordatorio táctil, la cuerda invisible que te devuelve al tono de la escena sin activar pensamientos, porque el cuerpo entiende el lenguaje de la repetición mejor que el de las grandes declaraciones. Y cada vez que lo hagas sentirás una microexpansión en el pecho y un asentamiento en el abdomen que te dicen «aquí está». Y esa constancia microscópica, repetida en momentos discretos, es la que acumula la energía que luego, en el amanecer, permitirá que en los últimos 90 y 30 segundos el sello se imprima con un grosor emocional que sobrevive al ruido del día. Y mientras tanto vas refinando una habilidad que cambiará todas tus conversaciones, la habilidad de sostener un clima interno aunque el clima externo se nuble. Y en ese sostener hay algo profundamente atractivo.
porque pocos saben hacerlo y quien sabe hacerlo se vuelve referencia. Tal vez, mientras haces esto, recuerdes una historia que te lastimó y te preguntes si no estás idealizando. Y mi respuesta honesta es que aquí no estamos idealizando a nadie. Estamos destilando una esencia, separando la paja del trigo, quedándonos con lo que es tuyo y soltando lo que no te corresponde. Porque la imagen emocional correcta nunca se apoya en la falta del otro. Se apoya en la plenitud que tú decides encender y que él puede reconocer si su sistema ya está listo para descansar de su propio ruido. Y si no está listo hoy, tu práctica no pierde valor. Todo lo contrario. Te vuelve más libre, más dueña, más luminosa. Y esa libertad tiene una consecuencia curiosa. Abre puertas en lugares donde no las veías. Y abre posibilidades con personas que jamás habías considerado. Porque cuando una presencia deja de pedir y empieza a ofrecer, el mundo entero se reorganiza para acercarse a probar ese pan que huele a hogar. Quiero que recuerdes, antes de cerrar esta parte, que no estamos trabajando con horas infinitas ni con rituales que te separen de la vida. Estamos trabajando con minutos de oro y con gestos cotidianos que, por acumulación, forman una corriente subterránea que te sostiene incluso cuando el día se complica. Por eso, al terminar este ejercicio, te pediré que sigas con tu vida como siempre, pero diferente por dentro, que atiendas tus tareas, que rías, que te muevas, que crees, y que cada tanto, en silencio, roces el borde de la taza, el marco de la puerta, el anillo en tu mano, y que dejes que la brasa vuelva a subir medio grado, y que, cuando llegue el amanecer, esa brasa encuentre un hogar ya templado donde arder sin extinguirse, porque ese es el secreto humilde de quienes parecen tener un magnetismo natural. No esperan al momento perfecto. Construyen el momento perfecto con repeticiones pequeñas hechas a conciencia. Ahora que has encendido una escena emocional limpia y la sostienes sin que te arrastre, necesitamos proteger esa base de los saboteadores invisibles que viven en los pliegues del día y que, si no los conoces por su nombre y su movimiento, entran sin pedir permiso y apagan la brasa con un vaso de agua fría. Y lo más desconcertante es que no llegan disfrazados de grandes tragedias ni de decisiones dramáticas. Llegan con el rostro amable de un «solo reviso un segundo», de un «no pasa nada si comparo», de un «me lo merezco porque hoy hice bien la práctica». Pequeñas grietas por donde se escapa el calor. Porque el sistema nervioso, habituado a la adrenalina de la incertidumbre, intenta volver al clima que conoce y para lograrlo te empuja con sutileza hacia rituales que le administran microdosis de ansiedad. El scroll sin rumbo. La búsqueda de señales en lugares estériles. La visita obsesiva a recuerdos con la esperanza de encontrar pruebas de amor, donde lo que hubo fue un instante humano y suficiente. Por eso en esta parte no vamos a combatir demonios externos. Vamos a reconocer hábitos internos que son leales a un patrón antiguo y a enseñarles, con paciencia y firmeza, un trabajo nuevo donde puedan gastar su energía sin romper lo que estás construyendo. Porque lo que resistes se esconde y lo que comprendes obedece. Y cuando obedece, se convierte en combustible. Siéntate contigo un momento más y observa cómo opera el primer saboteador, la compulsión del chequeo. No nace como un deseo consciente, sino como una sensación en el cuerpo, un pequeño vacío en el plexo que dice «verifica», una punzada en la garganta que dice «asegúrate», un cosquilleo impaciente en los dedos que buscan el teléfono como quien busca un inhalador. Y si no estás atenta, interpretas que ese impulso tiene información valiosa, que al otro lado del vidrio hay alivio, pero apenas deslizas el dedo. La respiración se acorta, el corazón leve se acelera, y la mente, que había aprendido a moverse en océano, vuelve a un vaso de agua donde todo parece grande y urgente. Por eso el antídoto no es prohibirte mirar nunca más, ni prometer abstinencias monásticas. El antídoto es interponer entre el impulso y la acción un rito microscópico que reescriba el contrato de tu cuerpo con el gesto. Cuando el impulso diga «verifica», tú pones la mano en el pecho y la otra en el abdomen,
Exhalas más largo y susurras, ya está. Y no tocas el teléfono en ese exhalar. Esperas a que el cuerpo atraviese la ola como quien deja que un tren pase antes de cruzar la vía. Y al otro lado, con la orilla en calma, eliges de nuevo. Y si decides mirar, lo haces desde la claridad y no desde el ahogo. Y el simple hecho de elegir ya es victoria, porque has enseñado a tu sistema que no necesita correr para existir. El segundo saboteador es más elegante y por eso más peligroso, la comparación. No llega como un ataque frontal, sino como una evaluación aparentemente sensata. Hay gente que lo hace mejor. Ella tiene algo que yo no. Si yo fuera más X, entonces, y en segundos, te has exiliado de tu cuerpo. Has abandonado tu respiración y estás de pie frente a un tribunal que jamás te absolverá. Porque la comparación tiene hambre infinita. Para ella nada es suficiente, y cualquier progreso se vuelve insuficiente al cruzar la puerta. Por eso vamos a desarticularla con una operación quirúrgica del lenguaje y presencia. Cada vez que aparezca, vuelve al gesto, baja los hombros, exhala y convierte la sentencia en pregunta viva. ¿Qué puedo construir ahora mismo con lo que tengo que sea coherente con la persona que decido ser? Esa pregunta saca a la mente del teatro de sombras y la trae a un terreno donde sí hay poder, la acción pequeña y alineada. Beber agua con atención, ordenar tu mesa, caminar 10 minutos sintiendo el suelo. Escribir 3 líneas que no son para publicar sino para recordar. Y cuando la comparación regrese, porque volverá, le muestras evidencia de tu construcción, no discursos, evidencia. Y la comparación empieza a perder apetito porque ya no puede engordar con tu energía. Se encuentra con una pared de decisiones y no con un lago de pensamientos. Y aprendiendo a alimentarla de paredes y no de lagos, termina por buscar otro lugar donde hacer ruido. El tercer saboteador es la rumiación. Ese carrusel que gira y gira con las mismas 3 ideas disfrazadas de 500. La mente está convencida de que pensar más es amar más, de que si repite encontrará una puerta oculta, y no entiende que el amor no se demuestra desgastando el tapete de un pasillo, se demuestra sosteniendo el fuego del hogar. Por eso, cuando te sorprendas dando vueltas en el mismo párrafo, no intentes pensar mejor, piensa menos desde la cabeza y más desde el cuerpo. Interrumpe el carrusel con un acto físico pequeño que active la coherencia que ya aprendiste. Un vaso de agua fría en las manos para recordar la temperatura de lo real. 3 inhalaciones desde el pecho con la espalda apoyada en la pared. Un estiramiento lento que expanda las costillas. Y mientras lo haces, repite por dentro una idea madre que no negocia. No me persigo, me contengo. Contención no es represión. Contención es el arte de ser recipiente para tu propia emoción, sin convertirla en marea que se lleva todo por delante. Y cuando te contienes, curiosamente, el mundo empieza a acercarse porque ya no teme ahogarse contigo. Hay un cuarto saboteador del que casi nadie habla porque se presenta como premio. La microdopamina, ese impulso a darte un regalo cada vez que te sientes en eje. Y lo entiendo. Cuando has sostenido tu estado por unas horas, quieres celebrarlo con un chute de distracción, un video más, una conversación que no suma, un dulce que no deseas. Y no hay moral aquí, hay biología. Cada micropremio desordenado es una instrucción contradictoria. Tu sistema escucha, me siento plena. Y acto seguido recibe, necesito estimularme. Y aprende que la plenitud no basta, que necesita ruido para existir. Por eso te propongo una reeducación del premio. Celebra tu coherencia con coherencia. Si hoy respiraste y anclaste y elegiste bien 3 veces, tu premio es algo que agrande tu hogar. 10 páginas de un libro que te ensancha, 10 minutos de sol en la piel, 10 pasos más conscientes camino al trabajo, una ducha que sientes como rito. Y si eliges disfrutar de un dulce o de una serie, hazlo desde la presencia, no desde la fuga. Di por dentro, esto también es vida y yo estoy aquí. Y verás que todo lo que se hace desde la presencia suma. Incluso lo que antes juzgabas como pérdida de tiempo, porque el tiempo no se pierde cuando se habita.
El quinto saboteador es la narrativa épica del sacrificio. Esa voz antigua que susurra, si no cuesta, no vale, y te empuja a endurecerte, a volver rígida la práctica, a medir tu valor por la cantidad de sufrimiento que cargaste para conseguir una respuesta, y no te das cuenta de que esa dureza expulsa justo lo que quieres atraer. La vida y las personas llegan a donde hay temperatura humana, a donde hay espacio, a donde se puede respirar. Y la coherencia que buscamos no es una tabla de madera seca, es una mesa bien hecha, fuerte y cálida, lista para compartir. Por eso cada vez que notes que te estás poniendo de piedra, vuelve a ablandarte con el gesto simple, mano al pecho, mano al abdomen. Exhala y recuerda que el poder no se demuestra tensando, se demuestra sosteniendo. Y sostener implica flexibilidad, ceder cuando conviene, afirmar cuando hace falta, reír cuando el cuerpo lo pida, llorar cuando el alma lo necesite. Y volver al centro después, sin pedir perdón por ser humana. Quiero contarte aquí un destello de transformación que aterriza todo esto en carne y hueso. Una mujer que venía practicando lo que tú ya has empezado llevaba años atrapada en el saboteador del chequeo. Cada vez que su energía se asentaba, corría a buscar una señal para confirmarlo, y terminaba rompiendo su propio hechizo. 3 mañanas seguidas decidió interponer la exhalación y él, ya está, entre el impulso y el gesto. La primera mañana fue un rugido interno, la segunda una ola que pegaba menos, la tercera un murmullo tímido, y al cuarto amanecer no había necesidad de verificar nada. Había una certeza mansa ocupando su pecho. Ese mismo día, sin agenda, sin mensaje previo, recibió una pregunta simple desde el otro lado. ¿Cómo estás hoy? No un discurso, no una promesa, una apertura. Y eso bastó para que entendiera que su trabajo no era esculpir la respuesta perfecta, era sostener la casa abierta. Y cuando hay casa abierta, los caminos se hacen solos. Y si no llegan, tú igual duermes a resguardo, porque has dejado de vivir en la intemperie de la ansiedad. Para que conviertas a los saboteadores en fuerza a favor, vamos a hacer una alquimia de intenciones muy concreta. Cada vez que detectes uno, no lo maldigas ni lo celebres. Etiquétalo con el nombre que le corresponde y dale una tarea que te sirva. Si es el chequeo, que se convierta en recordatorio de respiración. Si es la comparación, que se convierta en empuje para una acción pequeña alineada. Si es la rumiación, que te lleve a un gesto corporal que te devuelva al presente. Si es la microdopamina, que se transforme en permiso para un placer consciente. Si es la épica del sacrificio, que te ablande hacia una firmeza amable. Y verás cómo lo que antes drenaba tu energía ahora la recicla. Cómo el ruido se hace música cuando cada instrumento toca su papel sin querer ser protagonista. Y tú, que diriges esta orquesta con una mano en el pecho y otra en el abdomen, empiezas a escuchar una melodía que no conocías, la del día que se ordena a ritmo de tu respiración. No quiero que te vayas de esta parte sin una imagen que te acompañe cuando el clima cambie. Piensa en un faro en mitad de una costa que conoce tormentas y cielos limpios por igual. El faro no grita a los barcos que vuelvan, no los persigue por el mar, no se enfurece cuando lo rodean, tampoco se apaga cuando nadie aparece. El faro hace su trabajo, girar su luz con persistencia, con belleza, con una regularidad que se vuelve promesa. Y los barcos, tarde o temprano, se orientan, no porque el faro los controle, porque el faro permanece. Y eso es lo que estás haciendo con esta práctica cuando neutralizas saboteadores. Te conviertes en referencia, y la referencia atrae sin moverse, y si algún barco decide no volver, tu costa sigue siendo hogar para ti y para todos los que sepan verla. Y ese es quizá el regalo más inmenso de este trabajo, que te devuelve a ti antes de devolverte a nadie. Quiero que hoy veas cómo se dibuja un cambio real, cuando la coherencia deja de ser una teoría y se convierte en la base de tus amaneceres. Porque la mente, que es curiosa y leal a los resultados, necesita una historia que no suene a milagro ni a excepción, sino a patrón repetible. Así que siéntate conmigo dentro de este relato que empieza exactamente donde tú estás ahora.
con una persona que decidió dejar de empujar por fuera y empezar a sostener por dentro, y que, al hacerlo, descubrió que la vida no se negocia con argumentos, sino con frecuencia, se llama Clara, y llegó a este método con las manos vacías de respuestas y llenas de ansiedad útil, que quería transformarse en dirección. La primera mañana no pudo sostener más de 3 ciclos de respiración, sin que el impulso de revisar el teléfono la mordiera, pero interponía la exhalación larga y el «ya está», como quien se planta en la puerta de su casa para impedir que entre el viento frío. Al segundo día, con el cuerpo un poco más amigo, logró sentarse antes del amanecer con la brasa tibia en el pecho y convocar una escena que no dolía. Una risa sencilla en una cocina de luz suave. Y la sostuvo lo justo para que el calor no se confundiera con nostalgia. El tercer amanecer sucedió algo que ella llamó pequeño, pero yo llamo decisivo. Al abrir los ojos no buscó nada, se buscó a sí misma. Y ese acto mínimo es el giro que cambia la música de una vida. Porque el mundo responde distinto a quien se habita. Desde afuera todo parecía igual. Nadie tocó a su puerta, el teléfono no hizo piruetas, pero adentro el clima ya no era tormenta, era mar abierto con viento a favor. Y ahí es donde la realidad empieza, sin ruido, a reorganizarse. Ese mismo día por la tarde apareció el primer cruce de señales que suele asustar a quienes no confían en su base. Una amiga le envió una foto donde él sonreía en una reunión cualquiera. Y la antigua Clara se habría precipitado en comparación, en chequeo, en rumiación. Pero la Clara que ya empezaba a respirar distinto, se detuvo un segundo, llevó la mano al pecho, exhaló con una calma que no creía suya, y dejó que su cuerpo decidiera si quería entrar a ese río o ver pasar el agua desde la orilla. Eligió la orilla. Y eligió además hacer un gesto de anclaje en el mundo real. Caminó descalza 3 minutos por su sala, sintiendo la textura del suelo como quien necesitara recordarle a la mente que hay un planeta sosteniéndola. Y siguió su día. Y ese seguí no fue indiferencia, fue soberanía. Al quinto amanecer, con la respiración tan familiar como el olor de su almohada, probó la microsecuencia de 90 segundos que te voy a compartir ahora para cuando la vida te tome por sorpresa. Imagina que el día se torció en 2 conversaciones y una mirada que te hizo ruido. Detienes la marcha sin mostrarlo al mundo. Abres tu pequeño rito como si abrieras una ventana secreta en el pecho. Y en la primera tanda, haces 30 segundos de respiración de coherencia con exhalación más larga, mientras repites por dentro. Ya está. No luchas con los pensamientos, los dejas cruzar. Solo le muestras al cuerpo que el timón sigue sujeto. En la segunda tanda haces 30 segundos de imagen emocional limpia. No clavas un deseo. Evocas la cualidad, ternura o calma o admiración. Apenas lo que levanta el clima. Y en la tercera tanda, los últimos 30 segundos, colocas la mano en el pecho y el abdomen y cierras con una frase que se pronuncia con el cuerpo y no con la cabeza: me quedo en mí. Y al terminar no verificas nada, continúas. Y cuando repites esta microsecuencia en 2 o 3 momentos críticos, neutralizas una marea de ansiedad que de otro modo te habría arrastrado hasta arruinar el día. Y te das cuenta de que una vida no se reconstruye con grandes épicas, se reconstruye con 1000 microdecisiones que suman en la misma dirección. Clara siguió su semana como quien aprende a caminar en una casa nueva que en realidad siempre ha sido la suya. El 6º día se sorprendió riendo a media tarde sin un porqué externo. Esa carcajada breve fue para mí la señal inequívoca de que el sistema había entendido la lección, porque el humor vuelve cuando la respiración suelta el yugo del miedo, y la risa es el sonido de un corazón que recuerda que el peligro no manda aquí. Al 7º amanecer, temprano, mientras sostenía los últimos 90 segundos con la brasa serena y su palabra ancla encendida, el teléfono vibró en la mesa con una notificación que no tenía el peso del orgullo ni el filo de la culpa. Apenas 3 palabras que caben en un susurro. ¿Cómo vas hoy? Y lo hermoso no fue el mensaje. Fue la versión de ella que lo leyó. No desde el hambre ni desde la revancha.
Lo leyó desde esa mesa bien hecha que te conté, firme y cálida, lista para recibir o para seguir con su día con la misma paz, porque no esperó el mensaje para sentirse completa. Y por eso el mensaje no la rompió ni la infló, solo la encontró. Y cuando la vida te encuentra de verdad. No tiene que sacudirte para que la ves con la calma del que ya estaba mirando desde adentro. No te estoy contando esto para entregarte un calendario mágico de 7 días, te lo cuento para que veas el patrón que se repite cuando el estado lidera y el ego aprende a sentarse. Primero aparece un cambio interno palpable que no necesita testigos. Luego una prueba pequeña de que tu campo empezó a emitir otra música. Después, una señal externa que corresponde a esa música. Y finalmente, a veces llega la respuesta que estabas esperando. A veces no. Pero algo mejor que la respuesta queda, que es tu casa encendida. Y cuando tu casa está encendida, nada de lo que ocurra afuera puede tirarla. Puede reordenarla, puede cerrar una ventana y abrir otra. Pero el fuego, si lo alimentas cada amanecer, permanece. Y esa permanencia sin dureza, es lo que el cuerpo del otro huele incluso a distancia, porque el olfato emocional reconoce refugios, aunque los ojos se hagan los distraídos. Y el alma, en su lenguaje que no declina, siempre vuelve a lo que le enseña a descansar. Quiero que sientas en tu pecho, mientras lees, que la microsecuencia de 90 segundos no es un parche para espíritus apurados, es un puente para días reales. Empieza siempre con la respiración que ya dominas. No lo hagas perfecto, hazlo presente. 30 segundos. Dan para 3 o 4 ciclos si dejas que la exhalación sea un poco más larga. Ahí bajas el humo que sale del incendio de tus pensamientos. Luego, sin dejar que la mente se adueñe, vas a la cualidad que elegiste y la traes con un solo color más que con una película. Si es gratitud, no buscas las razones. Sientes el peso cómodo de la palabra en el pecho. Si es ternura, no inventas una escena. Dejas que la piel interna se ablande una capa, y al final sellas con el gesto y la frase que ahora ya son tuyos. Ya está, en los amaneceres largos. Me quedo en mí, cuando la vida te tiente a salirte. Con eso vuelves a entrar en la autopista del día sin haber abandonado la casa ni un minuto. Y el impacto no es que el mundo se arrodille ante tu práctica. El impacto es que tú dejas de arrodillarte ante el ruido. Y esa dignidad simple es una frecuencia que corre el rumor más rápido que cualquier estrategia. Aquí hay paz que no huye. Aquí hay fuego que no quema. Aquí hay manos que no tiran, sostienen. A partir de ese primer mensaje, la historia de Clara no se volvió un cuento de hadas. Se volvió un aprendizaje vivo donde cada contacto era una oportunidad de confirmar su centro o de recuperarlo si se lo prestaba al impulso. Por eso me interesa que veas cómo se responde cuando la vida finalmente toca. Ella respiraba un ciclo antes de escribir. Dejaba que la palabra naciera en el cuerpo y no en la urgencia. Y contestaba desde la misma mesa que la sostuvo, con sencillez y presencia, sin sobreactuar interés ni disfrazar su alegría. Porque ser honesta sin entregarse a la necesidad es un arte que el cuerpo aprende después de entrenar el «ya está» suficientes veces. 2 semanas más tarde estaban conversando con ritmo de personas que pueden estar en su piel, con silencios que no asustan. Y ese clima, más que cualquier frase, era la prueba de que su práctica no había cambiado solo un vínculo, la había cambiado a ella. Y cuando tú cambias a ese nivel, todo vínculo se reinterpreta, porque ya no te relacionas desde la escasez que pide papeles de propiedad. Te relacionas desde la abundancia que extiende la mano sabiendo que tiene casa a donde volver. Quiero que sepas también que la microsecuencia de 90 segundos no compite con el ritual del amanecer, lo complementa. Es el paracaídas que evita que un mal giro te devuelva a tierra sin control. La usarás cuando una noticia te pique, cuando un recuerdo se te trepe a la espalda, cuando una frase te deje en suspenso. Y también la usarás, curiosamente, cuando todo vaya bien, para que la alegría no te saque del eje y te convierta en una antena descontrolada que emite y emite hasta agotarse. Porque el eje no está en no sentir,
está en sentir con contención, y ese es el tono que deja huella. Porque la intensidad vacía abruma y la intensidad contenida magnetiza. Y dentro de ese magnetismo hay un mensaje silencioso que el otro lee sin leer. Aquí puedo ser yo sin tener que esconderme. Y si hay algo que hace que alguien no pueda sacarte de la cabeza, es justamente eso. Haber sentido en ti un espacio donde no tuvo que actuar para sobrevivir. En este punto del camino, con la historia de Clara resonando como espejo y el protocolo de rescate guardado en el bolsillo, toca mirar hacia la cima del método por un segundo para que tu mente entienda hacia dónde vamos. Has construido el suelo con la respiración, has encendido la lámpara con la imagen emocional correcta, has blindado la casa contra los saboteadores y has aprendido a volver a ti en 90 segundos cuando el mundo te empuja. Lo que viene ahora es el ensamblaje de todo, en una coreografía breve y exacta, que se ejecuta en la ventana más sensible del día, y que, bien hecha, imprime tu firma en el tejido de tu memoria y en el eco del otro con una precisión que no se consigue en ningún otro momento. Por eso te pedí paciencia, porque si adelantábamos la secuencia sin que tu cuerpo la mereciera, la ibas a convertir en un nuevo intento de salvación y no en la celebración de una coherencia que ya existe. Y yo quiero que lo vivas como celebración, no como examen. Quiero que llegues a esa puerta y la abras sin miedo, sabiendo que no estás haciendo algo para que te quieran. Estás permitiendo que tu presencia, por fin, se exprese con toda su calma. Y eso sí, cuando sucede, los resultados se sienten como milagro aunque no lo sean. Antes de cruzar ese umbral, déjame dejarte con una última imagen que te servirá mañana cuando suene tu alarma y la cama te pida quedarse. Imagina el amanecer como un teatro vacío antes de la función. Las butacas están en silencio. El aire tiene ese frío amable de los lugares que van a llenarse. Detrás del telón, alguien prueba una luz que recorre el escenario con lentitud. Esa luz eres tú. Tu respiración encendiendo foco por foco, hasta que el escenario deja de ser sombra. Y en ese encender no hay prisa, hay oficio. El oficio de quien sabe que la obra saldrá bien si la luz está bien puesta. Y tu trabajo cada mañana es ese: poner bien la luz, no controlar al público, no dirigir los aplausos, no escoger quién ocupa la primera fila, solo luz. Y créeme, cuando la luz está bien, todo lo demás encuentra su sitio, incluso quienes aún no sabían que venían a verte. Pero escucha esto con claridad. Lo más poderoso aún no lo has visto. Lo que viene después de esta parte no es una continuación cualquiera. Es el momento en el que todo lo que ya sembraste empieza hasta a emitirse hacia afuera con una frecuencia que el otro no puede ignorar, aunque intente resistirlo. Esa etapa, donde el pensamiento involuntario del otro empieza a girar en tu dirección sin que lo llames, la revelamos en la próxima parte. Y créeme, si su mente vuelve a ti sin que lo busques, no será por truco ni por azar, será por lo que estás despertando ahora mismo. Antes de que te vayas, te lo digo directo. Si este contenido te removió, si sentiste que alguien por fin te habló desde el lugar donde empieza el cambio verdadero, suscríbete ahora mismo. No lo dejes para después. Este proceso no puede quedarse a medias, porque la próxima parte es la que corona todo lo que ya sembraste. Y si no la ves, vas a volver sin querer a los mismos patrones que te drenaron antes. Déjame acompañarte hasta el final de esta transformación. Activa la campanita, suscríbete y quédate cerca, porque lo que viene es el tramo donde muchos se caen. Y tú no vas a ser una de esas personas. Aquí es donde tu energía deja de esperar y empieza a atraer. Aquí es donde él, sin entender por qué, comienza a pensarte. Aquí es donde se enciende lo que nadie pudo explicarte antes. Suscríbete ahora y nos vemos en la próxima parte.